Lo que pasa es que, claro, cuesta entender que de la noche a la mañana la jerarquía decida intervenir trayendo a un avatar en ese momento. Sabéis que el cristianismo se ha difundido por la tierra, en Europa especialmente, y con los territorios nuevos conquistados por los imperios europeos, el español entre ellos, porque se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, a través del emperador Constantino, con el famoso edicto de Milán del año 312, ¿no? ¿Era? ¿320 o 300? Pues así. ¿Por qué se hizo esto? Porque a la jerarquía, que ya preveía en su momento que el séptimo rayo iba a venir después de 2000 años, le interesaba tener ese punto de vista anclado aquí en la tierra, y utilizó precisamente aquellos seres, aquellas almas que estaban preparadas para recibir algo nuevo. La decisión del emperador Constantino, de convertir el cristianismo en la religión del imperio, dejando de lado o conviviendo con los cultos paganos de la época, cultos que los romanos sacaban de los diferentes territorios que iban conquistando, porque la actitud esa es acuariana. Esa actitud de ir por ahí, vamos a Fenicia, que adoran a Baalbek, me lo llevo. Que vamos a la India, que tiene una estatua de Buda, me lo traigo, que no llegaron. Que vamos al norte de África y hay un culto animista, lo incorporamos. ¿Y sabéis eso qué significa? Que en el fondo no quiero problemas con la parte de la creencia de la fe. Y por otro lado, en el fondo, subyace un principio acuariano del séptimo rayo, de nuevo orden mundial. Hay una frase de la película, creo que es Espartaco, que un senador está hablando con otro y hacen unos sacrificios a un dios de la puerta del Senado. Y le pregunta uno al otro, ¿pero crees en los dioses? Dice, no. En público en todos, en privado en ninguno. ¿Por qué? Porque básicamente era la creencia del pueblo. Y si el pueblo iba al templo de Artemisa, iba al templo de Zeus, o iba al templo de Marte, o al templo que fuera, al político ¿qué le importa? Si lo que le interesa al político y al imperio era que dentro de sus fronteras hubiera un grado de libertad considerable, porque cuando se toma la decisión de convertirlo en religión oficial del Estado, ¿qué hace el emperador? ¿Qué hace el primer papa en concreto? ¿Sabéis lo que hizo, no? Declararse sumo pontífice. El papel que tenían los emperadores en el Imperio Romano. Significa esotéricamente constructor de puentes. Aquel que es capaz de establecer un vínculo entre un puesto y otro. Se supone que el puente atraviesa una corriente acuosa, es decir, un mundo emocional, astral, donde hay divergencias. Y yo, por el amor que tengo a la humanidad, hago un salto, una antacarana, y puedo transitar por él. Es un carácter iniciático esto. Sin embargo, ellos lo toman. Y de hecho, lo que hace la Iglesia Católica durante siglos y siglos, de hecho el Renacimiento, es ni más ni menos la construcción de la Basílica de San Pedro y de todas las grandes catedrales, es ni más ni menos que emular el poder de los emperadores romanos. ¿Y por qué la Iglesia Católica ha salido con este sexto rayo guerrero, etcétera, etcétera? Porque Pablo de Tarso era un judío, era un ser que sabéis muy bien que el único iniciado de los discípulos del Maestro, pero sabéis que pasó de ser recaudador de impuestos y activista anti-nazarenos, anti-apóstoles furibundo, a un converso de la noche a la mañana. Y evidentemente, pues, era muy perfecto, es el actual maestro de Arión, antes haya sido Platón, pero realmente dejó caer su manera de entender el cristianismo. Hay algunos autores que hablan de que al cristianismo se le debería denominar pablismo, porque el cuerpo doctrinario es de él, lo demás es de los judíos, y de algunos evangelios que se escribieron como mínimo 80, 100 o 100, 200 años después. En aquellos años, si hoy tenemos dificultades, bueno, no sé a qué pudo pasar. Pero fijaos cómo este imperio, con esta forma de trabajar, las legiones, poderoso ejército, recintos amurallados, esas son las famosas ciudades. Sabéis que las murallas de Barcelona venían aquí por la Ronda Universidad. Bien, pues era de la época medieval y a su vez de la romana. Si queréis ver el Museo de Historia de Barcelona, las catacumbas, es una verdadera preciosidad lo que hay, una auténtica preciosidad, la antigua Barcina. Pero ¿qué imperio en el mundo repite esta estrategia? Estados Unidos. Vicente Beltrán, en esta sala, dijo
que los antiguos romanos, la mayoría están encarnados entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Y yo me atrevo a decir que alguno de ellos, algunos de los presidentes que han habido en Estados Unidos, fueron en su vida, una vida anterior, emperadores romanos. Tienen todos algo. Todos tienen algo. Después veremos alguna cosa más. Todos tienen algo. El Reagan no era tan negativo como nos lo han pintado, ¿eh? Tenía algo. ¿Continuamos? Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Este imperio, el romano, le debe su dinamismo inicial a la presencia de destacados dirigentes, especialmente al emperador Cayo Julio César. Se le debe el inicio de una planificación que todavía nos asombra en nuestros días. Planificación que todos los estados del mundo han copiado. Todos. El derecho romano. Que aún y se el aplica derecho, hoy en día. es que, de hecho, no he tocado el derecho romano porque seguramente que intuía que vendría alguna persona interesada en el tema y podría ilustrarnos un poco. Pero sí que es verdad que le debemos el tema al derecho romano, que es la base del derecho en estos momentos, y también al otro, al que vino, al Napoleón Bonaparte, que juntó todos los códices, que en aquel momento cada cosa estaba por un lado, ¿no? Pero lo importante de este hombre, fijaos, si realmente responde a lo que físicamente era, su rostro, emanó un poder increíble. Yo lo veo guapo. No, pero un poder increíble. ¿Sabéis cómo acabó? ¿Sabéis cómo acabó? Y muy joven. Era de familia benestán, familia rica, no era pobre. Pero lo importante, que fijaos la determinación que tiene esa nariz. Aries. No sé qué signo era, no tengo ni idea, no lo sé. ¿Polio has hecho? Sí, bueno, sí. Lo que pasa que, claro, no lo sé, pero no sé la fecha de nación, la verdad. Pero sí que a mí le veo un poder muy grande y la verdad es que este poder lo demostró, pero amplísimamente. Y gracias a él todavía nos acordamos de Julio César. Y hay muchos políticos, ahora ya no tanto porque no se estudian las clásicas, pero antes era muy común de la Ilustración para acá, en el Renacimiento, citar a los clásicos. Este hombre escribió un libro, La Guerra de las Galias. ¿Ah, sí? Sí, este hombre no era un latín, Cicerón decía que no era un latín culto, pero que bueno, que era un latín que se podía defender. Eso es lo que decía Cicerón, ¿no? Pero fijaos una cosa, su visión del futuro fue mucho más adelante que en aquel momento. ¿Hasta dónde llegará Roma? Hasta donde lleguen sus calzadas. ¿Queremos tener un país que funcione económicamente bien? Tengamos buenas vías de comunicación. Que la gente no tarde 3 días de un sitio a otro, que una mercancía no tarde demasiado de un punto a otro, porque la economía realmente se resiente. ¿Por qué hoy es día 8 de enero del 2016? Porque este señor fue el primero que hizo un calendario. Sí que el calendario actual que utilizamos es el otro, el gregoriano, la adaptación. Pero a este caballero le debemos nada más y nada menos que el imperio que tenía 40.000 calendarios, poner uno nada más. Y esa decisión acabó generando la fiesta de Navidad, porque ellos celebraban el día del solsticio de invierno las famosas Brumalias. Saturnalias. Es lo mismo, primeramente fueron Brumalias, después fueron Saturnalias. Se lo debemos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una visión increíble. Parece como si el tiempo, él supiera que el tiempo se le iba de las manos, porque en tanto tiempo, hace 2000 años, sabéis que él murió el año 46 a.C., me parece. Fijaos, ¿cuánto tiempo hace de esto? Sí, fijaos la visión que esta alma tenía, la evolución que tenía, y que seguramente deberá tener todavía, para ver en aquel momento lo que él quería, que debía de ser un imperio que en el fondo era lo que era la semilla de la Unión Europea. Porque fijaos, donde tuvo el problema y dónde fue. ¿Os acordáis de eso? ¿Dónde tuvo el problema? Los territorios germánicos, ¿no? Sí. Allí tuvo el problema. ¿No os parece sospechoso eso? Lo dijo en el aire. Cuando lo preparaba, me venía a la mente, qué curioso, 2000 años después, él que tuvo el problema en las tribus germánicas, que por ahí le entró la decadencia a Roma 500 y cientos años después, fijaos qué curioso que fue en esa zona. ¿De dónde nos ha venido un gran conflicto en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX, en el XIX... Bueno, ¿qué tendrá esa tierra? ¿Qué tendrá ese territorio? Y eso que ha dado maravillas, maravillas ese territorio. ¿Se ha vuelto a reencarnar este señor?
No sabemos. Y yo no lo sé. Es un alma de primer rayo. Tibetano dice que hay muy pocas, sin embargo Franco era de una de primero. Lo que pasa es que cuesta entender que este hombre, pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. No vamos a tocar más el tema ese. Mejor. Quedaos con la cara de él, quedaos con la percepción que tenía del séptimo rayo, es decir, de un nuevo orden mundial que se manifestó miles de años después. Y espérate que todavía esto no ha llegado a su fin, ¿eh? Llegará, algún día lo percibiremos. Se habla del Imperio Romano con cierto asombro, pero este imperio recogió lo más destacado de los imperios asirios, babilónico, egipcio, hitita, mesopotámico, etc. Gracias a él y a la Iglesia romana se mantuvo la cultura clásica hasta nuestros días. Pero, ¿sabéis si realmente eso es cierto? ¿Quién hizo que la cultura clásica realmente se perpetuara, se mantuviera virgen y se pudiera transmitir a las generaciones futuras? Los griegos, ¿no? No. Hablamos después de la caída de Roma. Hubo un personaje que ha salido en 40.000 sitios, pero a veces olvidamos. ¿El Da Vinci? No. Fue anterior a él, 1000 años antes. Mira. ¿Habéis oído hablar de Benito de Nursia? San Benet, el fundador de los benedictinos. ¿Sabéis dónde está la abadía de Montecassino? Sí. Nápoles. Pues allí cogió a un grupo de monjes e inició una travesía de desierto increíble. Coger los textos clásicos del arameo, del griego y de las lenguas de esta zona de lo que es Mesopotamia y Cercano Oriente y traducirlos al latín y manuscrito. El trabajo de los monjes era escribir, transcribir lo que ya se tenía de la información antigua. Gracias a esa información, los conocimientos de la medicina, los conocimientos de obras públicas, de arquitectura, de arte, de agricultura, llegaron a la Edad Media. Y eso lo hicieron los monjes, que empezó el trabajo en esa abadía. Se dice que era vegetariano, que los monjes eran vegetarianos. No sé todo esto hasta cierto punto. Si así fuera, tenemos a alguien que realmente es invisible. Tenemos a una gran alma encarnada. Gracias a él, ese trabajo, la cultura antigua nos ha llevado a nosotros. Si no, hubiera sido la hecatombe. Fijaos cómo la jerarquía planetaria ya preveía esto y envió a uno de los suyos para iniciar ese trabajo. Y de hecho, durante 2000 años, 1000 y pico de años, han seguido copiando, conservando incunables, y todavía la biblioteca de Montserrat es muy conocida, y de esta y cualquiera de otros, que la de Silos igual. Allí donde han estado estos monjes, realmente la cultura se ha perpetuado. ¿Que esto es motivo para criticar a la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica hay que decir que se ha ganado el derecho a ser criticada por otras cuestiones. Pero por conservar la cultura clásica no, es por la interpretación que ha hecho de la filosofía. Os recomiendo la lectura del Nombre de la Rosa o la película. El supuesto tratado de Aristóteles sobre la risa indica mucho el talante dogmático de quien no quería que las libertades que tuvo el Imperio Romano se perpetuaran en la Edad Media. Acordaos que esa idea que tenemos en los occidentales de que los romanos lanzaban a los cristianos a los leones, desde hace ya siglos hay opiniones que parece ser que no son ciertas. Pagaban y apostaban por los gladiadores, pero a nadie medianamente en su juicio le agradaría ver como una persona indefensa es devorada por un león. Además, en una desigualdad de condiciones terrible. Sin embargo, le interesó mucho a los cristianos de la época defender ese punto de vista para ser víctimas y cargar contra los antiguos romanos. De hecho, se llegó a afirmar que en Roma era bacanal diaria, pero es verdad que había una libertad religiosa y sexual increíble, cosa que durante 1000 y pico de años no se tuvo, y lo sabéis muy bien, que no se tuvo. La pátina cultural la extrajo el Imperio Romano del pueblo y la cultura griega, el mundo helénico, depositarios de la antigua tradición cultural del Medio Oriente. Este imperio está muy bien estudiado. De hecho, una pena que ya no se estudie latín, que ya no se estudie en los clásicos, pero realmente nos pueden dar una opinión, una visión de la vida bastante interesante. Hay una frase de Séneca que a mí me gusta también repetir. La escuché hace unos años, era un poeta, era un filósofo de Córdoba, de España, y decía así más o menos: nunca lo mucho costó poco. Si uno quiere cambiar su vida, ya puede hacer todos los decretos que le dé la gana, pero mientras no se ponga a cambiar de verdad, ahora mismo,
no conseguirá ese resultado. Si uno quiere realmente tener una comprensión del mundo antiguo, tendrá como mínimo, conocer textos y sobre todo reflexionar. Y entender que han pasado 2000 años, que la visión que tengo yo de la vida actual no es la que tenían estos romanos hace 2000 años. La electricidad para ellos sonaría un poco raro. Sin embargo, curiosamente, ellos tenían agua en las casas. Tenían agua en las casas. Y calefacción. Y en Pompeya tenían calefacción. Y tenían los patricios tenían en el sótano, los esclavos calentaban y por los tuberías, unas tuberías de obra hechas, subía el aire caliente. Olé, hace 2000 años, eso lo habían copiado de los babilonios, que tenían de todo. Si habéis visto algún documental de estos que se reconstruyen ahora de forma de infografía, veréis que había unos asnitos que giraban y las aguas iban subiendo hacia arriba a las cascadas de los palacios de los jardines de Babilonia. A ver, una imaginación increíble, pero había un pecado tremendo. ¿Cuál es? El sexo. La vanidad. La vanidad por un lado y sobre todo La soberbia. sobre todo una cosa que a veces olvidamos. Este imperio no se perduró ni se convirtió nunca en un sistema económico de producción, según el señor Karl Marx, el fundador del marxismo, porque vivió básicamente del pillaje. El imperio romano vivió del pillaje. Prácticamente no fue capaz de producir. Las cosechas, las grandes fincas, estaban llevadas por los esclavos. Los esclavos, lo que se sabe, que habéis visto lo que Alberto se llevó y todas estas historias, cuando uno trabaja como esclavo, ¿qué creéis? ¿Que se estimula a trabajar o francamente le da igual? ¿Verdad que sí? Pues la producción era mínima. Y eso fue lo que hizo que al final el imperio cayera. Porque mantener el poder militar en todo el imperio era carísimo. Había que preparar a los soldados. Y no es como ahora, ojo, que ahora los niños nacen y llegan a la edad adulta. De cada 10 partos, una mujer o 7, se morían 4 o 5. Y llegar a la edad adulta, que la adulta, la vejez era en los 40 años, o los 30, era todo un milagro, todo un auténtico milagro. Fijaos qué diferencia, ¿no? Energías de séptimo rayo, Alejandro Magno. Alejandro Magno es vilipendiado en la historia porque fue arrasando todo lo que encontró. Sin embargo, tuvo una gran visión de ir directamente hacia Oriente, a buscar la fuente. ¿Sabéis por qué se le llama eso? Porque fue un gran destructor. ¿Os acordáis lo que es un nudo gordiano? Un nudo gordiano. Que no se puede deshacer. ¿Y qué hizo él? Sacó la espada y se lo cargó. Sí. Por eso se le ha criticado. En lugar de seguir la lógica de por qué este nudo es así, voy a investigarlo, una aplicación de primer rayo. Toma. Ya está. Me caes mal, no quieres negociar conmigo, te corto la cabeza. Decisiones de primer rayo. ¿Veis cómo la historia es muy interesante? Está ligada a los rayos. ¿Qué representaba el nudo gordiano? Nada menos que un séptimo rayo, un conglomerado de energías muy complicadas de deshacer, pero que no hay que deshacer, hay que mirar la belleza de las diferentes energías que están ahí. Claro, nosotros lo vemos una cuerda por aquí, por allá, y ¿dónde está la cabeza y dónde está la salida? Claro, si uno no quiere pensar y quiere deshacerlo porque no le gusta esa pelota ahí, porque quiere una cosa lineal, porque la entiende mejor, se pierde de vista lo que eso significa, que es ni más ni menos que el conglomerado de diferentes tradiciones filosóficas, culturales, religiosas, etcétera, etcétera. Como él no entendió la prueba iniciática, que era el nudo gordiano, que lo guardaban en un templo, ¿qué hizo? Decisión típica del primer rayo. Fijaos, cuando una cosa no se entiende, lo que somos capaces de hacer, nos lo cargamos de cuajo. ¿Para qué? Hay que quedar la cabeza. Y es un tema muy interesante que pensemos en este caballero. Luego lo que vino, la famosa reina esta de Egipto, que todos conocemos, era hija de uno de sus generales. La creo, sí. Hubo 7 reinas Cleopatra. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Bien, los imperios, política del pasado. Aquí tenemos al Imperio Español, al Británico, a Napoleón Bonaparte, al portugués, al Imperio Francés, los imperios centroeuropeos, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que hay uno de estos imperios, que es muy importante, en todos hubo discípulos,
en todos hubo discípulos. Pero que sepamos, aquí tenemos a Napoleón Bonaparte, en el británico en la etapa final tenemos a Winston Churchill, y en el Imperio Otomano, ¿cuál es el Imperio Otomano? A ver, los turcos. Surgió un personaje cuando cae el sultanato muy importante, el fundador de la Turquía moderna. Lástima que la Unión Europea no sepa entender lo que Atatürk trajo a la humanidad, aportó, reunificó la que es la cultura turca, abolió el alfabeto arábico, lo convirtió en latinos y acabó suprimiendo el pantalón bombacho. Lo sabéis esto, ¿no? Si habéis estado en Turquía, en las ciudades la gente va con pantalones, pero cuando llega a su casa se pone el pantalón bombacho, porque eso está ahí. Es como en Marruecos, la gente se pone su chilaba porque es más cómodo, normal, ¿no? Pero a este caballero se le debe algo muy importante. Lástima que los que hay ahora hayan impuesto el velo, prohibió el velo, por ejemplo. Santa Sofía de Constantinopla la convirtió en un museo, que eso hay que darle las gracias, abolió el culto ahí y lo trasladó solamente a la mezquita que está enfrente, a la mezquita azul, que son sus auténticas maravillas. Si habéis estado allí, es una preciosidad. Pues a este hombre le debemos esto. Lástima que ahora una parte de la población de su país realmente esté por la vuelta atrás. Volver a llevar el velo, la obligación de no sé qué, cerrar los bares, de copas, etcétera, etcétera. Señor mío, si tú tienes confianza en tu pueblo, deja que el pueblo sea libre. Pero eso ha sido muy difícil. El Imperio ruso ya lo conocemos, ¿no? Lo que pasó, después lo vamos a ver un poquito más. El francés también lo sabemos. ¿Qué les pasó a los franceses en Dien Bien Phu? En Indochina. Era la unión de Camboya y Vietnam. Salieron corriendo. Sabéis que lo que pasó en Dien Bien Phu fue que las selvas le pasó como a los norteamericanos. No supieron ver, en aquel momento no había todos los medios tecnológicos, no supieron ver que había una infinidad de galerías que habían construido debajo de la selva y les salieron en las guarniciones y acabaron con ellos. Pero muy inteligente, que bueno, que los españoles en América hace la marina y es lo que nos sucedió. El Imperio Centroeuropeo, bueno, el caso más claro lo tenemos en ese personaje de leyenda que murió asesinada sí, la emperatriz Isabel de Austria, que acabó asesinada en Ginebra, etcétera, etcétera. Pero detrás de toda esa vida supuestamente de opereta, había una serie de intereses que curiosamente en esa zona de los Balcanes, que afectaba al Imperio Austrohúngaro, todavía están al rojo vivo. Eso es algo muy interesante que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué sucedió eso? Y el portugués, sabéis que dominaron Brasil, en Brasil hubo un emperador, en México hubo otro, uno francés, Bonaparte, y el británico lo conocemos todos. Bueno. Pero ¿qué pasó cuando llega la Primera Guerra Mundial? Pues que el señor del karma, Saturno, puso a cada uno en su sitio. Con la Primera Guerra Mundial se acabó la Belle Époque. ¿Por qué es conocida la Belle Époque? A ver, a ver si os acordáis un poco, si habéis visto, si os gusta la historia, el cine, la historiografía, como se suele decir, hay personajes típicos y un medio de transporte que se utilizó hasta la saciedad en la Belle Époque. No. El Oriente Express. ¿Quién viajaba en el Oriente Express? ¿Qué personaje que fue fusilado en un campo en Holanda por espía? Mata Hari. ¿Qué suponía la Belle Époque? El casino de Monte Carlo, ojo, el de aquí de la Rabasada en Barcelona, que se gastaron fortunas que se ganaron fabricando pertrechos para los soldados de la Primera Guerra Mundial. Sabéis que España no participó, porque no figuramos en ninguna parte. Sin embargo, los industriales catalanes hicieron una fortuna trabajando para el ejército alemán, francés, británico, etc. Y hay una anécdota muy curiosa que salió en un documental una vez, que hubo uno de aquí, de Barcelona, o de Sabadell, que le encargaron botas militares para los soldados de la batalla de... Esta batalla de Verdún, donde murió 1 millón de... Sí, es la zona cerca de Luxemburgo, yo estuve allí, la verdad que no es nada bueno. Hizo botas para ellos, resulta que eran de cartón piedra, no eran de cuerda. Ah, sí, eso es... Los soldados también. El caso es que los soldados, cuando, bueno, sabéis que en Europa había muchísimo más, en los Pirineos, fue una auténtica desgracia. Pues eso salió de aquí. Fijaos qué inteligencia la nuestra, ¿eh? Dime, Jesús. La familia más poderosa de España, los Marx, Sí. el dinero inicial lo sacaron con el contrabando en la Guerra Mundial, porque Menorca,
Sí, sí. Suministraban todo tipo de materiales a los dos bandos. Mm. Ahí empezó Sí, no, si esto es como de Rothschild, pago a Dios y pago al demonio. Bueno, sí, pero eso Tanto me da. Sí, sí. Ahí empezaron. Pues fijaos lo que sucedió con esta gran guerra. Esta gran guerra manda a la flota británica a la borra. El Imperio Británico como tal pierde su poderío naval y la verdad es que les costó tragarse sapos y culebras. En la primera. En la primera guerra. Porque la primera guerra viene, sabéis la historia esta rocambolesca del archiduque Fernando, el heredero del imperio, que es asesinado en Sarajevo, pero no es que por eso se estallara la guerra, es que era un caldo de cultivo que llevaba cientos de años en ebullición. Evidentemente, ¿por qué pasa esto? Pues porque hay unos colectivos en cada país que quieren reivindicar el yo soy, esta capacidad leonina de autodeterminarnos. Y cuando esto surge, no hay norma ni imperio que se aguante. Y tarde o temprano tiene que salir ese yo soy. Y salió y acabó saltando todo eso. Pero lo más importante de esta guerra no es tanto el fin del imperio austrohúngaro, ni de la Belle Époque, ni de todas aquellas historias, sino el famoso Tratado de Versalles. Sí. ¿Sabéis qué pasó en ese Tratado de Versalles? Ese es el tratado que las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial le imprimen a Alemania. Y en el fondo lo que están haciendo es alimentar el nazismo. De hecho, se dice que las condiciones que se impusieron a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial acabó generando, con la caída del muro, en la prepotencia de los dirigentes alemanes hacia el resto de la Europa, con esa política de austeridad que francamente no sé a dónde nos va a llegar. Pero vamos a quedarnos con eso. El Tratado de Versalles se le imponen unas condiciones draconianas a Alemania. Tenía que pagar miles y miles de millones a las potencias vencedoras. Sin embargo, Alemania olvida una cosa, que en ese momento se le hizo una quita y que en los años 50 se le hizo otra quita. Y el pueblo griego tuvo que rascarse el bolsillo para pagar los desaguisados. Y sin embargo, Frau Merkel y su equipo directivo, aliado con la socialdemocracia, no quieren ni sentir hablar de que los griegos puedan tener una quitanza de su deuda. Es cuando menos es completamente injusto. Claro. Y además es injusto, pero fijaos lo que está pasando ahora con esto que está sucediendo en China en las bolsas, estas caídas sospechosas que la autoridad monetaria acaba ganando. Cierra la bolsa. Ojo, ojo, porque a quien va a salpicar de verdad va a ser Alemania. La ley del karma es imparable, no se puede quebrantar la voluntad divina, no se puede hacer eso. De esa época, no es que los soviets sean debidos a la Primera Guerra Mundial, sino que el tema ruso da para escribir mucho, da para hablar muchísimo. Hay, si os gusta el cine, el Doctor Zhivago, y si no, las famosas películas El acorazado Potemkin, Odessa, Aurora, no sé cuántas más hay, de la época clásica del cine mudo, que son una auténtica maravilla que explican, y si no, podéis leer el que escribió La Madre, Gogol, ¿es? ¿Nicolai Gogol? No, Chekhov no, el que escribió La Madre, Gogol, o Leonard Tolstoy. Si leéis a Tolstoy, si leéis, por ejemplo, Guerra y Paz, o si leéis, por ejemplo, Ana Karenina, que no es la leyenda de amor que el cine ha hecho, es solamente de las 800 páginas o 1000, 200 son de la historia de amor del señor Karenin con aquella señora. Y el resto es la vivencia espiritual socialista que tenía León Tolstoy. Formaba parte de un grupo, de una secta de la Iglesia Ortodoxa rusa, un hombre muy, muy especial. Pues, si leéis todo eso, veréis lo que era la vida de aquella gente. Aquella gente, que quiere decir que todavía perpetuaba el poder feudal. Sí, que las revoluciones no vienen porque sí, no vienen porque sí. Hasta 1800 y pico, los siervos de la gleba, ¿cómo le llamaban? Los mujis, o algo así, pertenecían a los señores feudales. No critiquemos lo que hubo en Estados Unidos por aquella época, porque en realidad siglos antes había ocurrido en España y en Europa. El señor feudal era dueño de la gente que estaba en su demarcación. ¿Qué apellidos tenemos la mayoría? ¿Acaban en "ez"? Pues somos hijo de un señor feudal. Los que tenemos González de apellido, hijo de Gonzalo, es decir, uno de los siervos del señor Gonzalo, cogimos ese apellido, y así sucesivamente. Fijaos qué interesante de dónde viene todo. La Sociedad de Naciones, los soviets, sabemos lo que es un aldabonazo del séptimo rayo de libertad increíble en el mundo, la revolución socialista.
¿Queréis ver una película que os hable de este tema desde el punto de vista norteamericano? Hay muchos. Rojos. Del famoso periodista que escribió aquello de 10 días que cambiaron el mundo, que está enterrado en las murallas del Kremlin, el único norteamericano y europeo que está enterrado allí. Y es verlo porque da una ilusión muy romántica desde un norteamericano de lo que fue aquello. La ilusión que tenían aquellas personas, la mayoría obreros, pero muy ilustrados, muy estudiados, habían estudiado mucho, muy formados, de cambiar realmente a la humanidad. Lo consiguieron. Desgraciadamente los cambios no se pueden hacer así. Hay que cumplir con la ley del cambio. Realmente los soviets, es decir, el gobierno de los bolcheviques, ¿sabéis qué significa bolchevique, no? El gobierno de la mayoría. No significa comunista, ¿eh? Además, el planteamiento de ellos era buscar una sociedad socialista. Primera etapa para alcanzar lo que Platón habló de comunismo. Hay otro autor, otra autora, Rosa Luxemburgo, que es muy interesante, una alemana, la dirigente de la Liga del Partido Socialdemócrata, la Liga Espartaquista, que la asesinaron, y esta señora a principios del siglo XX escribió cosas muy importantes. Pues si os interesa el tema ese, del estudio, eso es otro tema. Sociedad de Naciones. ¿Y por qué pongo la Sociedad de Naciones aquí? Y pongo al señor Harold Wilson. Porque este presidente norteamericano, que había participado en el Tratado de Versalles, seguramente que tuvo un momento de lucidez y entendió que se debía crear un organismo internacional que prohibiera o impidiera los conflictos bélicos. Y esa Sociedad de Naciones, que fue en Ginebra, hay un hotel al lado del lago Lehmann, que lleva su nombre, y ahí es donde hubo la primera conferencia. Y eso lo que intenta corregir el desaguisado del Tratado de Versalles, haciendo una Sociedad de Naciones que se demostró hasta la saciedad después que era completamente inoperante porque no impidió para nada la Segunda Guerra Mundial. Pero es que los motivos de la Segunda Guerra Mundial eran otro tipo. Era de cómo me distribuyo el mundo, y más adelante os he puesto unas fotografías a ver si descubrimos qué es lo que hay metido. Declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917. ¿Qué significa la Declaración Balfour? Una declaración de un ministro inglés en la que manda una carta a Rothschild diciéndole personalmente, diciéndole que el Imperio Británico hará todo lo posible para que los judíos vuelvan a Palestina. Exactamente. El primer en el protectorado. ¿Por qué? ¿Y por qué Palestina? Porque Pero ¿me permites una cosa? Sí, sí. Esa carta corresponde a la intervención de los Rothschild para que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Llegaron a un pacto. Estados Unidos se declaró neutral hasta que bombardearon el Lusitania, que iba cargado de americanos. Bueno, ahí murió este señor que en Barcelona hizo tantas cosas, el señor Pearson, el señor de los Jerez de Sarriá, el señor de los pantanos del Pirineo, el señor Pearson falleció en el Lusitania. Si no me equivoco. Pues la creación Balfour lo que hace es que cuando cae el Imperio Otomano, el Imperio Turco, todo lo que es cercano Oriente, que estaba en manos de los turcos desde hacía siglos, pasa a manos de un protectorado inglés y francés. Por eso Francia tenía intereses en Egipto, tenía intereses en Siria, por eso va a bombardear Siria, etcétera, etcétera. Luego lo veremos más adelante. Y entonces lo que consigue el movimiento sionista, establecido en 1800 y pico, por no me acuerdo el nombre ahora, Herz, realmente consiguen arrancar un trozo de territorio que lo han comprado. Hay una novela que lo explica, son 800 páginas, que es Éxodo, pero tiene un sesgo a favor del sionismo, pero la película no le hace justicia, os tengo que decir, pero la novela es una preciosidad. De cómo ese movimiento, que era socialista, ojo, el movimiento originariamente de los kibbutz eran socialistas, que eso ya parece ser, tengo entendido que está fracasando. Está fracasando porque la gente joven no quiere participar en un trabajo comunitario. Qué lástima que nos acercamos cada vez a Acuario y resulta que nos estamos yendo para atrás. Pero bueno, es la ley del péndulo. Pues esa declaración lo que va a hacer años después, de hecho en el 48, es provocar el nacimiento del Estado de Israel, pero lo vamos a ver después. ¿Os quedáis con esto? El auge del nazismo viene por el camino debido a las presiones y al trato injusto del Tratado de Versalles. El pueblo alemán se rebela. ¿Os acordáis? ¿Habéis visto en algún documental esa anécdota de que la gente iba salía a la calle y llevaba un carrito de la compra? Ahí llevaban el dinero. Y se llamaban Carmen porque es un nombre que en Alemania se utiliza. Y en esos carritos
llevaba a la gente el dinero, llevó a darse la paradoja de que era más fácil empapelar la casa con papel moneda que no comprar papel pinto. La inflación era estratosférica. Ahí tenemos el auge del nazismo, la guerra española y el fascismo italiano. Sabéis que la guerra española fue un embrión de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Sabéis también, me imagino, que la primera ciudad bombardeada fue Barcelona. Y que aquí enfrente está el monumento ese al lado del Coliseo. Guernica vino después. Sí. La primera fue aquí, fue un ensayo. Aquí se ensayó maquinaria, se ensayó de todo. Y sobre todo estrategias de mangoneo, de corrupción, como después han dado muy buenos resultados en todas partes. Pero es el karma nuestro. Continuamos. La Segunda Gran Guerra. Bien, conferencia de ella. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien se acuerda de esto? Porque supuestamente estalla la guerra por la invasión de Hitler de los Sudetas, de la zona de Polonia que nunca se ha devuelto. Porque sí, aquellos se lo quitaron a Alemania y no se lo han devuelto. Y están todavía, la clase alemana aquí lo reivindica. Conferencia de Yalta. Aquí debemos estar muy atentos, porque si queremos entender lo que nos ha pasado, lo que nos pasa ahora, es a partir de ahora. Aquí sí que es interesante verlo. Conferencia de Yalta, del 4 al 11 de febrero del 45. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tres discípulos. Pero uno no es de la Logia Blanca. Uno es un mago negro. Tenemos a mano izquierda a Sir Winston Churchill, a Franklin Delano Roosevelt y a un mago negro declarado, Stalin. Stalin se dice que los archivos que aparecieron después de la caída del muro, que mandó a fusilar a 10 millones de campesinos, y eso, las estadísticas, sabéis que en la Segunda Guerra Mundial se habla de 50 millones, sí. Pues hay más, 10 más. Mao Zedong se cree que se ha cargado a 20 millones, Pol Pot en Camboya a 3 o 4, es decir, que cuando vienen estas joyas del otro bando, la verdad, tela marinera. Pues ahí se decide lo que va a ser del mundo después de que el nazismo caiga. Estaban a punto de caer. Pensad que la bomba atómica es el 6 y el 9 de agosto del 45, por un personaje que está ahí metido en esa foto, pero en ese momento ya se decide lo que va a ser del mundo. Así como ahí se reparten las áreas de influencia, aquí, en la conferencia de Potsdam, del 17 de julio al 2 de agosto, todavía no había acabado la guerra, en Europa sí, pero en el Pacífico no, aquí se decide lo que va a ser la Guerra Fría. Se acuerda dividir Alemania, ni más ni menos, en zonas de influencia. Y esa división de Alemania ha repercutido en toda la Unión Europea y por extensión en todo el mundo occidental, porque todas las potencias estaban ahí metidas. Nosotros no formábamos parte. Incluso la conferencia de San Francisco